Muy bien, entonces vamos a iniciar al estudio del artículo del día de hoy. Hoy estamos estudiando el artículo número 4, llamado Del camino de la salvación. Vamos a hablar, en cuanto a la salvación, sobre el camino como tal, ¿verdad? Entonces vamos a orar nuevamente, a poner en las manos de Dios el tiempo de enseñanza. Padre bueno, bendice por favor este tiempo en el cual vamos a analizar tu palabra, analizar lo que creemos, y a cimentar nuestra fe, Señor, en lo que nosotros llamamos sana doctrina. Ayúdanos, por favor, a revisar nuestras mentes y nuestros corazones, que nuestras mentes y nuestros corazones estén en sintonía con lo que tu palabra expresa. Y guíanos, Señor, siempre a escudriñar tu escritura, Señor. La honra y la gloria para tu nombre, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien no tiene la confesión impresa que la necesite? Bueno, aquí ya. Si alguien más no la tiene impresa, ahí don Adrián se la puede hacer llegar. ¿Alguien más no la tiene impresa? Estamos solo ahí en esa mesa, entonces. ¿Nadie más? ¿Estamos? Ok. Muy bien. Vamos a leer entonces el artículo 4 de lo que nosotros creemos como iglesia. Voy a leerlo como lo hemos estado haciendo anteriormente, todo, y ya luego nos vamos a ir deteniendo en cada sección en particular. Dice el artículo 4, creemos que la salvación de los pecadores es completamente por gracia, por medio del ministerio mediador del Hijo de Dios, quien por el designio del Padre y por voluntad propia tomó nuestra naturaleza, pero sin pecado. Honró la ley divina por su obediencia personal y por su muerte hizo una expiación completa por nuestros pecados. Y que después de haber resucitado de entre los muertos, está ahora sentado en el trono del cielo. Y uniendo en su maravillosa persona los tiernos sentimientos de compasión con la perfección divina, ya que está en todos los sentidos calificado para ser el más adecuado, compasivo y todo suficiente Salvador. Esto habla del camino de la salvación y básicamente nos vamos a enfocar el día de hoy mucho en el tema de que la salvación es solamente por gracia, que es algo que nos distingue doctrinalmente de muchas otras denominaciones, que ¿cuál sería el antónimo de esta creencia, mis hermanos? Que la salvación es por obras, ¿verdad? Y muchas de las afirmaciones que hemos analizado y de los textos que están aquí colocados, giran en torno al hecho de que es imposible que la salvación sea por obras, sino que es por gracia. Sin embargo, en otros artículos, el artículo que sigue, nos vamos a dedicar mucho más en el aspecto de que el hombre no tiene las capacidades pues, de obtener su salvación por sus obras, pero en este en particular nos vamos a concentrar en el camino de la salvación, que es la gracia del Señor Jesucristo. Ese es el medio por el cual el ser humano alcanza salvación. En la primera parte del artículo dice, creemos que la salvación de los pecadores es completamente por gracia. Y si usted analiza ahí, hacemos una sección de las palabras que, bueno, voy a hacer un paréntesis, en una declaración doctrinal cada palabra importa, ¿verdad? Puesto que va a ser algo que se va a repetir como lo estamos haciendo en este momento, cada palabra importa. Entonces, no es una casualidad que diga que la salvación de los pecadores. Ciertamente esta salvación es ofrecida a personas con una necesidad. ¿Y quiénes estamos en necesidad? Todos los seres humanos, porque todos los seres humanos somos pecadores, como hablábamos un poco la semana pasada. ¿Por qué? Porque la semana pasada vimos que desde Adán hasta hoy, todos nacemos en pecado, porque Adán es nuestro representante como miembro de la humanidad, y como toda la humanidad existente en su momento, que era Adán y Eva, pecaron, por consiguiente todos nacen consecutivamente pecadores. Hablamos la semana pasada que ser pecador no es algo que hago, sino algo que soy, ¿verdad? No soy pecador porque hago pecado. Soy pecador, está en mi naturaleza. Y de hecho, por ser pecador es que peco. Así como un animal, por ser carnívoro, come carne, y comer carne no necesariamente lo hace carnívoro, sino que comer carne es una respuesta de su naturaleza. Así nosotros, los seres humanos, somos pecadores. Y por eso pecamos. ¿Queda claro? Ahora, todos los seres humanos estamos en esta condición de pecadores. Y por tanto, la salvación de los pecadores es completamente por gracia. No hay
una sola persona que se pueda salir de este esquema, de esta ecuación, porque toda persona está condenada, porque toda persona es pecador. ¿Estamos claros, hermanos? Ahora, cuando dice la frase, es completamente por gracia. Y hacemos bien en entender lo que la palabra gracia significa, ¿verdad? Del griego harismata o harisma. Es una palabra muy famosa en el Nuevo Testamento. Y esta palabra tiene una connotación del hecho de dar, obsequiar algo a alguien que realmente no merecía ese obsequio. Me gusta hacer la aclaración también, y aquí hago también un paréntesis, yo creo que de humildad, y que toda la iglesia debería estar en esta sintonía. Voy a corregirme algo que normalmente decía, porque un joven en la sociedad de jóvenes predicó y me hizo entrar en razón, ¿verdad? Y yo digo, gracias a Dios, porque hasta esos muchachos predican y alguien diría, ay Henry, ¿en serio? Sí, me hizo entrar en razón y me hizo ver un error que yo cometía. Yo siempre decía la siguiente frase: gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Y esta persona hizo una aclaración y dijo, Emanuel, ¿verdad? Ustedes muchos ya lo han escuchado, Matías, creo que sí. Y él habló y dijo, esto no es así. Tenemos que pensar que ahora en Cristo sí merecemos, porque Cristo es nuestro mérito, ¿verdad? Porque Dios ve a Cristo en nosotros. Por tanto, ahora yo cambio el tiempo verbal. Y yo digo, gracia es que Dios me da lo que no merecía en pasado. Pero ahora, gracias a Cristo Jesús, los dones del Padre son dados por las victorias de Cristo Jesús. No porque las merezca yo humanamente, sino porque Cristo las merece por mí. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, gracias a Dios por esto. Y podemos llegar a esta conclusión. Gracia es que Dios me da lo que no merecía. Yo no merecía salvación, yo no merecía perdón, yo no merecía amor, yo no merecía una relación con mi iglesia, yo no merecía una vida nueva, no merecía nada de esto. Pero en Cristo Jesús Él me da abundantemente todo esto. ¿Amén? Dice Efesios capítulo 2, acompáñenme a ese texto. Si alguien quiere comprender la gracia o estudiar más de la gracia, estudie Efesios 1, 2 y 3. Y estos capítulos lo van a dejar abrumado de la magnitud de la gracia de Dios para con sus hijos. Y Efesios 2, versículo 4 dice, pero Dios, que cuando usted lee consecutivamente el capítulo, ese pero es como, cambiemos de escena. Ya no vamos a hablar más de todo lo que nosotros éramos antes cuando estábamos muertos. Pero ahora Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y un paréntesis, que así lo pone Reina Valera, que dice, por gracia sois salvos. El hecho de que tengamos vida en Cristo Jesús y juntamente con Cristo Jesús es gracia de Dios. Luego más adelante Pablo dice que Cristo también resucitó, que Cristo también se sentó en los lugares celestiales con nosotros nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús resucitado. El versículo 7 habla del propósito de nuestra salvación, que es para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y repite la idea en el versículo 8 donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí alimenta aún más la idea, ¿verdad? Alimenta más esta idea y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, don de Dios. Y esto es precioso, el hecho de que la salvación sea por gracia. Vamos a ver si nos acomodamos aquí por allá hay también, y aquí hay espacio, allá hay otro espacio. Gracias a Dios, ¿verdad? Podemos acomodarnos. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, mis hermanos. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna opinión al respecto? Somos salvos por gracia, completamente por gracia. Mateo 18:11 dice que el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Realmente, el hecho de que nosotros estemos perdidos, el hecho de que nosotros estemos muertos, alimenta la doctrina de pensar que la salvación es solo por gracia. Porque estando muertos y estando perdidos, ¿qué forma teníamos nosotros de obtener salvación? Aquí hay más declaraciones impresas.
Muy bien. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 10. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Se imaginan que Primera de Juan tuviera 10 capítulos? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 9. Primera de Juan 4, 9 y 10. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y vean esto, pónganle atención a esta frase: para que vivamos por Él. La obra de Cristo no viene a beneficiar a los que ya estaban vivos, viene a darle vida a los que estaban muertos. Y noten la diferencia, hermanos. Por eso la salvación tiene que ser por gracia, porque es repartida a alguien que no tiene virtudes en sí mismo para obtenerla. Versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Lo notaron, hermanos? Muchas personas tratan de explicar la salvación en el hecho de que yo amo a Dios. Una salvación en este sentido podríamos decirle ascendente. El hecho de que la actitud del hombre es la que llega a Dios para que Dios responda con salvación. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero no, cuando usted se va a la luz de la Escritura, la Biblia dice que la salvación es algo completa y totalmente descendente. O sea, es Dios que se da a sí mismo y envía a su Hijo al hombre para que el hombre crea y sea salvo. Porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Palabras importantes, hermanos, que tenemos que tener en consideración. Y voy a hacer aquí una aclaración. Nosotros podríamos decir amén muy fuerte a estas afirmaciones y decir, sí, esto es lo que creo, como un bautista, como un cristiano. Sin embargo, cuidado si en la práctica estamos creyendo lo contrario. Porque puede que en la mente estemos pensando que la salvación es por gracia, pero en la práctica estemos tratando de ganarnos el mérito de Dios a través de nuestras obras, lo cual es una contradicción en cuanto a lo que nosotros creemos. La salvación es completamente por gracia. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículos 5 al 7. Primera de Corintios 3. Dice versículos 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y vean el verbo importante en todas esas afirmaciones. ¿Quién es el que da? Dios es el que da. La salvación es dada o dádiva de Dios, gracia de Dios. Por gracia sois salvos, esto no de vosotros, es don de Dios, dádiva de Dios, regalo de Dios. Hechos capítulo 15, y este es el último texto que leemos en cuanto a este apartado. Hechos capítulo 15, versículo 11. Hechos 15, vamos a leer desde el versículo 10. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto son palabras dentro del concilio de Jerusalén, ¿verdad? Se está criticando que los judíos están queriendo poner cargas judías a los gentiles para que supuestamente por medio de la práctica del judaísmo se obtenga salvación. Y lo que están diciendo en este discurso es no hagan eso. ¿Por qué le vamos a poner cargas a ellos que ni siquiera nuestros padres pudieron llevar? Cuando usted se remite a qué son estas cargas, usted verá qué piensa un judío acerca del sábado, y usted verá cómo los maestros llevaron a extremos las enseñanzas de los mandamientos y empezaron a poner leyes sobre las leyes. Empezaron a decir que en un sábado no se podía caminar más de 1 milla, que no se podía comer fruto, que no se podía hacer fuego, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eso usted lo puede ver. Ahora, el versículo 11 dice lo siguiente. Antes, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos.
Creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Lo notaron, hermanos? No vamos a ser salvos por cumplir las cargas del judaísmo, vamos a ser salvos. Al igual que los gentiles y los judíos, los dos son salvos por la gracia del Señor Jesús. Amén. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Tenemos que criticar acá, a la luz de este texto, los movimientos judaizantes dentro de las iglesias, ¿verdad? Ya ahorita desarrollo la idea, antes la pregunta. Claro. Sí, bueno, no aceptar que Jesús es el Mesías es un pecado garrafal, ¿verdad? Es muy grave y de hecho los judíos están en esa condición grave. Hacemos la aclaración, no todos, ¿verdad? Creemos que hay un remanente que Dios guarda de todas las naciones. Sin embargo, sí, los judíos están en un problema y ahí es donde creemos que la mano dura del Señor va a actuar en ese corazón. El corazón de los judíos, y ahora especialmente voy a desarrollar aquí una postura escatológica futura, pero yo creo que cuando hablamos de los últimos tiempos y de aquello que se llama la tribulación y todo esto, muchas personas se inventan, no sé, una escena de película de Hollywood en su mente, pensando que la tribulación es algo en lo que Dios, en un momento en el que Dios quiere castigar a la humanidad y darle látigos a la humanidad. Alto ahí. Dios manifiesta su ira, sí. Dios manifiesta su justicia, sí. Pero principalmente Dios está tomando el corazón de Israel y lo está quebrantando para que Israel llegue a creer, ¿verdad? Que eso va a ocurrir específicamente en la culminación de esta tribulación. Completamente. Ellos son uno de tantos. Los judíos son uno de tantos, pero ciertamente lo peor que como humanidad le puede pasar a alguien es no creer en el Señor Jesucristo. Y vamos a ver, esto es una afirmación muy exclusivista. Estamos diciendo que las demás religiones no son verdad y que solo el cristianismo es verdad. Y lo sostenemos. Así es. Solo Cristo Jesús salva. No existe tal cosa posmodernista como hoy en día se vende de que esa es su verdad, pero mi verdad es esta, ¿verdad? Su verdad es Jesús, mi verdad es Buda. No existe eso. Quien crea en Buda está yendo hacia un destino fatal para su alma. Porque solo Cristo Jesús y solo a través de la gracia de Dios el ser humano puede ser salvo. En el punto en el que estaba y en el punto en el que quise hacer un paréntesis es cuidado con los movimientos judaizantes en la iglesia. Devolvámonos a Hechos 15 y veamos que la iglesia ya tuvo esas conversaciones años antes, diciendo que no hay que imponerle cargas culturales, judías, hebreas, a los gentiles para que los gentiles agraden a Dios. Pero hoy en día hay iglesias imponiendo esas cargas culturales, hebreas, a los miembros, ¿verdad? Y usted lo puede ver incluso en la dinámica de los cultos y tantas cosas, ¿verdad? Cultos, no sé, alabando a Dios con el shofar y obligando a los hombres a vestir la kipá. Y eso es tal vez algo visible, pero de fondo van cosas todavía más dañinas, hermanos, donde eso se va metiendo poco a poco a la iglesia. Dice Henry, pero no, nosotros aquí no. Hermanos, yo ya escuchaba a personas haciéndome preguntas acerca del tema de los judaizantes. Y yo ya conozco personalmente a personas que se han desviado tras esa doctrina. Entonces, es un tema de cuidado. Una persona una vez me comentó que la parábola del hijo pródigo, cuál era mi interpretación, etc. Voy a ser sincero, yo creo que es muy claro, ¿verdad? Yo creo que es muy claro. La parábola del hijo pródigo no tiene ninguna dificultad al pensar que Dios está recibiendo a aquel que andaba extraviado. ¿Sí? Bueno, la persona dice que no, que el padre de la parábola del hijo pródigo no es Dios, sino que representa a Abraham, porque el Antiguo Testamento habla de Abraham como padre, y que el hijo descarriado es el que se salió del judaísmo, pero ahora se le está invitando a ese que se salió del judaísmo a que regrese. Todo por una mala interpretación de la palabra padre y asumiéndola a que padre Abraham siempre se refiere. Entonces, siempre que aparezca la palabra padre se refiere a Abraham. ¿Cómo hacemos con Padre nuestro que estás en el cielo? ¿Se refiere eso a Abraham? No. Bueno, entonces, ven cómo las malas interpretaciones pueden herir completamente la doctrina bíblica. Entonces, la salvación es solo por gracia, solo por gracia.
Ahora, sigue diciendo, por medio del ministerio mediador del Hijo de Dios. Esto es interesante. ¿Cómo se observa al mundo la gracia de Dios? Por medio del Hijo. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión de la gracia de Dios, Padre, es enviar al Hijo. Y ahí es donde se hace manifiesta la gracia de Dios a la humanidad. Sigue diciendo, hablando del Hijo, quien por el designio del Padre y por voluntad propia tomó nuestra naturaleza, pero sin pecado. Vamos acá. Hablamos la semana pasada de la naturaleza, ¿verdad? Los que portamos esta naturaleza humana somos pecadores, y vuelvo al tema, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Ser pecadores es nuestra naturaleza pecaminosa, pero alto ahí, esta naturaleza es una naturaleza humana corrompida, porque hablamos que el ser humano, en la forma más pura e íntegra en la que él fue creado, Adán y Eva, al principio de la creación, no tenían esta disposición a pecar. ¿Me doy a entender? Claramente podríamos llamarlo como se llama en algunos círculos teológicos, que este libre albedrío que fue puesto en Adán y Eva en el momento de la creación fue el que los llevó precisamente a la culminación de su pecado y a satisfacer la tentación. Pero no estaba esta naturaleza con la que ahora nosotros sí nacemos, de satisfacer la naturaleza corrompida. Cuando hablamos de Jesús, alguien diría, entonces Jesús no es un hombre, porque no peca, ¿verdad? Una vez estaba evangelizando a una persona y voy a acomodar mis ideas. A mí me gusta mucho usar una forma evangelística de un ministerio en Estados Unidos que se llama Aguas Vivientes, ¿verdad? Y en esta fórmula evangelística ellos confrontan al pecador primero con la ley. Y cuando el pecador dice, bueno, sí, soy pecador, entonces ahí sí se expone la gracia. Entonces, lo que la ley dice es que no debemos mentir, que no debemos cometer adulterio, que no debemos robar. Empezamos a confrontar a una persona con esas realidades. Usted miente, usted roba, si ha visto una mujer, ha adulterado en su corazón. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama a una persona que peca? Pecador. Bueno, esa pregunta yo se la hice a una persona en una conversación evangelística y esta persona me respondió. Yo le dije, ¿cómo se llama una persona que peca? ¿Qué es una persona que peca? Y me dijo, es un humano. Es un humano. Eso es lo que nos hace humanos. Pecar, fallar, somos humanos. Bueno, si nos vamos a la definición certera, la humanidad corrompida es la que peca. Jesús vino en humanidad íntegra, total, y se mantuvo firme como Adán no lo hizo. Jesús venció en el terreno en el que Adán falló. ¿Estamos claros? El mismo terreno. Adán no traía una naturaleza pecaminosa de sus padres, no, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Jesús vino y venció en el mismo terreno en el que Adán falló. Y por tanto, como lo dije la semana pasada, podríamos decir que incluso que Jesús merece ser más llamado humano que usted y que yo, porque nuestra humanidad está corrompida, la de Jesús no, es integral. Para que me entiendan, cuando uso consecuentemente la palabra integral, los remito a que usen el ejemplo de donde se ve eso en el supermercado, ¿verdad? Usted va a comprar pan y tienen las opciones de este pan y pan integral. ¿Por qué? ¿Por qué se llama integral ese pan? Porque es más caro. ¿Por qué se llama integral ese pan? Porque es entero. Porque no tiene mezclas. Porque es íntegro. Porque no se combina con nada y no pierde nada de lo que el pan debería tener. No se combina con otra sustancia. ¿Me voy a entender, hermano? Integralmente hablando, Jesús vino a ser un humano. Usted y yo somos humanos, sí, corrompidos por el pecado. Pero Jesús nos restaura a través de la gracia. Sigue diciendo,
por el designio del Padre y por voluntad propia tomó nuestra naturaleza, pero sin pecado. Bueno, y ahí entre paréntesis está el precioso texto de Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero recuerdan esas preciosas palabras de Pablo donde dice que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, y empieza a explicar cómo Él se despojó de su posición de gloria para hacerse semejante a nosotros, y estando en esta condición humana se humilló hasta la misma muerte de cruz. Es precioso pensar en esto, que fue hecho voluntariamente por el Hijo, por amor. Sigue diciendo, honró la ley divina por su obediencia personal. A esto le llamamos vida perfecta. Luego, por su muerte hizo una expiación completa por nuestros pecados. Esto es muerte, murió. Y que después de haber resucitado, o sea, resucitó entre los muertos, está ahora sentado en el trono del cielo, o sea, está reinando. ¿Qué es esto? El Evangelio. Eso es el Evangelio, mis hermanos. Cuando usted expone el Evangelio a una persona, ¿qué le expone? Que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, enviado de Dios al mundo para mostrar su gracia, que vivió una vida perfecta en humanidad, no pecó, que murió por la expiación de los pecados de los pecadores, fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo aquel que cree en Él no se pierde, y Él está reinando en el trono del cielo. Eso es el Evangelio. Mis hermanos, ¿cómo esto no podía estar en la declaración de lo que creemos? Aquí tenía que estar. Le hago una pregunta muy sincera. Si a usted le dijeran en este momento, resúmanos el Evangelio, este sería su resumen. Hermanos, voy a decir esto con mucho temor y temblor, pero yo percibo que uno de los mayores daños de la iglesia de hoy es no entender el Evangelio. ¿Cómo que una iglesia no entiende el Evangelio? Se supone que para ser iglesia hay que haber creído en el Evangelio. Yo estoy seguro que hay mucha parte de lo que hoy se llama iglesia que no entiende el Evangelio. Se lo pongo así. Usted le dice a una persona, ¿qué es el Evangelio? Y muchas personas podrían dar respuestas como, es repetir una oración y decirle al Señor que entre en su corazón. Hermanos, eso no es el Evangelio. ¿Estamos claros? Que por medio de una oración yo le puedo decir a Jesús que Él es mi Señor y que me arrepiento de mis pecados. Sí, eso es otra cosa. Pero repetir una oración no es el Evangelio. ¿Entendieron la diferencia? ¿Cuántos de nosotros nos convertimos al cristianismo por medio o expresándolo a través de una oración? Sí, yo lo hice. Pero no me salvó la oración. Me salvó que yo le estaba diciendo al Señor que me arrepentía de mis pecados. Me salvó que yo estaba reconociendo que Él vivió una vida perfecta, murió, fue sepultado y resucitó. Yo estaba creyendo el Evangelio. Pero hoy en día, tal vez por la repetición de la repetición de la repetición de la repetición de la repetición, cuando las personas veían a otro invitando a alguien a hacer una oración, dijeron, mira, está evangelizando. Bueno, tal vez ese primero lo estaba haciendo con una muy buena intención. Reconozca, arrepiéntase, ore al Señor, hágalo. Sí, lo estaba haciendo con una buena intención. Pero el que lo estaba viendo de lejos, dice, ay, mira, evangelizar es pedirle a la gente que ore. ¿Y qué pasó en el cristianismo? ¿Cuántas personas en las iglesias están evangelizando con una gran comilla, diciéndole a las personas que repitan una oración? Yo ya había contado anteriormente una anécdota que a mí me pasó. La vuelvo a contar por aquellos que se les olvidó o no la han escuchado. Pero yo me acuerdo en un lugar donde, por la gracia de Dios, tuve el privilegio de trabajar, abriendo una misión. Había una señora que estaba reuniendo un grupo de mujeres a orar en la casa. Y gracias al llamado de esta señora en otro sitio del país, acudimos ahí porque escuchamos que había muchas personas acercándose. Y dijimos, esto es una oportunidad para ir a predicar y para ir a formar un grupo y Dios quiera se forme una iglesia. Acudimos al llamado. Bueno, pero escuchábamos que una semana la señora decía, sí, 12 personas aceptaron al Señor. Y wow, pero hermanos, eso está... Viene la siguiente semana, otras 13 personas. Y, hermanos, pero nos estamos yendo realmente. Y venía la siguiente semana, 25 personas aceptaron al Señor.
Y todos los días que esta señora salía a evangelizar, alguien aceptaba al Señor. Y yo personalmente decía, bueno, yo quiero ir a la par de ella para ver qué es ese fuego que emana, ¿verdad? De sus palabras, para que las personas crean en el Señor. Bueno, y un día lo hice. Le dije, vámonos juntos. Yo quiero ver lo que usted hace. Yo quiero aprender de usted. Bueno, llegamos a una casa. Llega la señora con el tratado y le dice a la vecina, vea qué lindas palabras dicen aquí. A ver, léalas. Sí, léalas en voz alta. Sí, pero cierre los ojos, incline su cabeza. Y ahora sí, léalo. Léalo con el corazón. Y la señora, sí, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Amén, amén. Gloria a Dios. Usted es una hija de Dios. Cuando yo dije eso, yo me quedé espantado, hermanos. Esta mujer no escuchó el evangelio. Esta mujer leyó un papel. Yo no sé qué puede hacer Dios a través de un papel. Puede hacer mucho, porque Dios es todopoderoso. Pero eso no es evangelizar. ¿Y cuántas personas en las iglesias están pensando que eso es el evangelio? Volvemos a la confesión, a la declaración doctrinal de nuestra iglesia y vemos claramente que el evangelio es que Cristo es Dios, que Él es santo, que la gracia de Dios se manifestó enviando a la segunda persona de la Trinidad al mundo, que Él vivió una vida perfecta, que Él murió, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día, siendo el sustituto y el representante de la humanidad en la cruz, para que todo ser humano que se arrepiente de sus pecados, que fueron cargados en las espaldas del Señor Jesucristo, y se arrepienta genuinamente de corazón, esa persona, con fe, va a ser salvo. Eso es el evangelio, hermano. Escuché las palabras de un pastor que decía, he invertido más años de mi ministerio enseñándole el evangelio a los evangélicos. Se supone que es gente que ya debería creer el evangelio. Entendiendo evangélico como los que creen el evangelio, porque aquí en Costa Rica también hay una connotación de evangélicos son pentecostales, ¿verdad? No sé si eso está en su mente. Bueno, entiendan la palabra evangélico con los que creen en el evangelio. Y este pastor decía, he invertido más tiempo de mi ministerio predicándole el evangelio a los evangélicos. Hermanos, ¿cómo golpea eso al corazón? Se supone que nosotros deberíamos ser expertos en ese tema. Yo no voy a explicarle a un chef cómo picar cebolla. Se supone que él debería ser mucho más bueno en eso que yo. Se supone que nosotros los creyentes del evangelio deberíamos ser expertos en el tema del evangelio. Amén. Él honró, bueno, ya esto lo leímos todo, honró la ley divina por su obediencia personal y por su muerte en una expiación completa por nuestros pecados. Subrayo la palabra completa. La expiación fue total. Hay personas que tienen pues una creencia sana en el sentido de que la salvación es por gracia. Sí, yo no hago nada para merecerla. Pero luego dicen, pero sí tengo que hacer algo para sostenerla. Bueno, creí por gracia, sí, pero luego puedo perder mi salvación por mis obras. Bueno, entonces la expiación no fue completa. La expiación fue parcial. Y la salvación no termina siendo por mérito de Cristo, sino por mérito suyo que la sostuvo. Cuando a la luz de la Escritura la salvación es mérito de Cristo. ¿Sí? Dice que después de haber resucitado entre los muertos está sentado en el trono del cielo. Esto es muy importante, que nos remite a pensar que Cristo está reinando. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fueron las palabras que se dijeron desde los salmos y que se aplicaron al Señor Jesucristo en el momento de su resurrección. Él resucitó para sentarse en el trono celestial. Él está reinando, hermano. Dice, y uniendo en su maravillosa persona los tiernos sentimientos de compasión con la perfección divina. Me encanta cómo dice esto. Uniendo en su maravillosa persona los tiernos sentimientos de compasión con la perfección divina. La perfección divina rechaza todo lo que sea pecaminoso, porque Dios es perfectamente santo. ¿Cómo podría algo pecaminoso entrar a su presencia? Pero por medio de Cristo se unen los maravillosos sentimientos tiernos de compasión de Dios con sus perfecciones. Cristo es ese puente que vincula la ira de Dios con su amor y con su misericordia.
Porque Dios es un Dios que no es solo amor, que también es justo, que también es ira. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Cómo se une eso que pareciera ser agua y aceite? No, no lo es. Se une en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se unen sus tiernas compasiones con sus perfecciones divinas. A tal punto que yo puedo decir, Dios me ama, soy pecador. Sí, ¿y cómo Dios ama a un pecador? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Porque Cristo fue ese puente que me conectó con Dios. Y eso fue gracia. Yo no merecía nada de eso, fue gracia. Como un Dios que manifiesta ira, ahora manifiesta amor. Porque la ira que iba a manifestar hacia mi persona la manifestó en Cristo Jesús en la cruz. Cristo en su momento dijo, pasa de mí esta copa, ¿se recuerdan? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo en su momento dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa copa que se tomó el Señor Jesucristo y esa soledad que sintió el Señor Jesucristo, eran la copa suya y la copa mía, y era la soledad suya y la soledad mía. Era la distancia que usted y yo merecíamos de un Dios santo. Esa distancia la sufrió Jesús. Para que usted y yo estemos cerca del Padre. Para que podamos entrar con confianza al trono de la gracia. Sigue diciendo, ya que está en todos los sentidos calificado para ser el más adecuado, compasivo y todo suficiente Salvador. Cristo está calificado para ser el Salvador. Vean cómo lo dice Colosenses capítulo 2. Colosenses 2. Versículo 9. Vamos a leer 9 y 10. Dice así, Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué más calificado que Jesucristo para sentarse en ese trono grande? ¿Por qué Él es calificado? Porque Él es Dios. ¿Por qué Él es Dios? Porque siendo hombre vivió una vida perfecta. Y Él está calificado para ser el Salvador. Deposite su confianza en Mahoma, Mahoma lo va a desilusionar. Deposite su confianza en Buda, Buda lo va a desilusionar. Deposite su confianza póngale el nombre del Dios que usted quiera, Zeus, Hare Krishna, lo que usted quiera. Va a haber una desilusión. Porque el trono, no podríamos decir que el trono les queda grande, es que ni siquiera existen para sentarse en el trono. Pero viene Jesucristo y deja muda toda sabiduría humana. Y Él merece, por ser el más adecuado, por ser el más calificado, Él merece ser llamado Señor. Y será llamado Señor por toda lengua. Toda lengua y toda rodilla se doblará ante Él y confesarán que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Hermanos, si pudiéramos terminar el día de hoy resumiendo todo este artículo, diríamos, la salvación es por gracia. Es por gracia. Piénselo, ¿qué hizo usted para merecer ser salvo? ¿Qué hice yo para merecer ser un hijo de Dios? ¿Qué mérito podría salir de mí para que Dios considerara salvarme? Pero ahora, cuando usted responde esta pregunta con un negativo y dice nada, 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 ahora le hago una segunda pregunta. ¿A usted qué cree en el Señor Jesucristo? ¿Es salvo? Hermanos, es que responder que sí a esa pregunta es maravilloso. Porque no tengo nada con qué pagar eso y lo tengo. ¿Cómo? No tengo nada para ser justo delante de Dios y lo soy. No tengo nada para ser considerado su hijo y soy su hijo.
Eso es gracia. Y toda esa gracia gira alrededor de la obra del Señor Jesucristo en intercesión por nosotros. No hicimos nada y lo tenemos todo. Luego vamos a hablar más del tema, pero viene aquí el Jalisco, digo yo, ¿verdad? El que nunca pierde. Dice, no, yo sí hice algo. Si yo no hubiera creído, el Señor no me salva. Con un corazón orgulloso y jactancioso, diciendo, yo soy mejor que los demás porque yo creí. Los cristianos bíblicos reconocemos que aún nuestra fe es un mérito de Dios. Porque si bien es cierto, es un acto voluntario del ser humano, es el Espíritu Santo de Dios quien despierta esta actitud en nuestros corazones. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué usted creyó el día que creyó y no antes? ¿Por qué antes su corazón estaba duro y luego no? Estuvo blando. ¿Por qué antes usted decía no, no, no? Y hubo un momento en el que usted dijo sí. Ahí tiene que haber una obra de Dios. El Espíritu Santo. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice la Escritura, el mismo Señor Jesucristo dijo que el Espíritu nos iba a encaminar, nos iba a llevar, nos iba a dirigir a toda verdad. Cuando yo le predico el Evangelio a una persona, no es mis palabras las que salvan a esa persona, es el Espíritu Santo obrando en ese corazón. ¿Se recuerdan en Génesis 1 cómo el Espíritu se movía sobre aquella tierra que estaba desordenada y vacía? Y cómo el Espíritu Santo participó para el orden en esa creación. ¿Se recuerdan, hermanos? Bueno, el Espíritu Santo se mueve en esos corazones vacíos y en tinieblas para que por medio de la predicación del Evangelio ese corazón esté capacitado para responderle y decirle a Dios, sí, creo en ti. ¿Fue voluntario? Sí, pero la obra del Espíritu Santo actuó en mi corazón. Así que tampoco yo me puedo jactar de decir, si yo no hubiera creído al Señor, no me hubiera salvado. Tampoco me puedo jactar de eso. Ni siquiera de mi fe me puedo jactar. Dios es grande y por eso la salvación es por gracia. Amén. Vamos a orar. Inclinamos nuestra cabeza y cerramos nuestros ojos. Padre bueno, por tu gracia somos salvos. Y lo menos que podemos hacer es arrodillarnos delante de tu presencia y alabarte por estas grandezas de tu misericordia para con nosotros. Porque ¿qué hicimos, Señor, para merecer tanta bondad y tanto amor? Nada. Pero tú mostraste tu amor a través de tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú nos mostraste tu gracia. Tú hiciste posible una compatibilidad en nuestras propias vidas y en nuestra propia carne de tus tiernas misericordias con tus perfecciones divinas. Hoy nosotros somos testigos de que tú no eres un Dios que cambia con tal de dejarnos entrar a tu gloria. Tú sigues siendo el mismo porque tú eres inmutable. Pero siendo el mismo, tú manifestaste tu ira en el Hijo para manifestar en nosotros tu amor. Te damos gracias, porque esta fue tu gracia y tu misericordia siendo expuesta a nosotros los pecadores. Y no hay ninguna jactancia en nosotros para poder enorgullecernos y decir que por mérito nuestro somos tus hijos, porque todo lo hiciste tú, Señor. Gracias, porque aún la facultad de nuestra mente y de nuestra convicción para creer en ti, tú la formaste a través de la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, que ese espíritu se mueva alrededor de ese corazón. Que te confiese a ti como Señor, que crea en ti como Salvador, porque solo tú eres digno de ser llamado Salvador. La honra y la gloria para tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.